Hoy en 678, el joven que quiere encontrarse cara a cara con Mañeto. ¡A Mañeto en la vida real! ¿A Mañeto en dónde? Quiero ver a Mañeto en la vida real. Pero es difícil, papá es dueño de más de 300 medios, no lo vamos a poder encontrar. ¿Qué me importa? Hagan una ley de medio y que tenga menos. Yo quiero ver a Mañeto en la vida real. Y bueno, vamos a ver, por ahí si lo citan a declarar por papel prensa lo podemos ver. No, nunca lo citan a declarar, nunca va. Pero está muy difícil, papá tiene muchos jueces amigos. ¿Qué me importa? Yo lo quiero ver igual, quiero ver a Mañeto en la vida real. Peculiar fallido de consultora clarinista. ¿Alguien le va a decir que los precios aumentaron? Si cuando nosotros, ambos, en distintos momentos, hicimos las presentaciones a Guillermo Moreno, a mí me sancionaron y me hizo una denuncia penal por calumnias e injurias, que acá no hay libertad de expresión, es una mentira garrafal, que acá no hay libertad de expresión, es una mentira garrafal. Que hay libertad de expresión, que vos hay decís que libertad no de hay expresión, libertad de expresión. perdón. El abanico de la noche de anoche. Eso es el nazismo. Digo, por si alguno se olvidó, ¿vio? Porque esta semana, este diario, el Diario de la Nación, dijo que el kirchnerismo se parece al nazismo. Que entre eso que ustedes vieron y la vida de los argentinos hay cierto paralelismo que nos obliga a mantenernos atentos. Eso dijo el diario La Nación. ¿Se acuerdan de Donald Rumsfeld, el secretario de Estado de Bush? Él es el primero que dijo algo como lo que esta semana se manejó en la Argentina. We've got Chavez in Venezuela with a lot of oil money. He's a person who was elected legally, just as Adolf Hitler was. Las dictaduras nacen así. Usted sabe que Hitler fue legítimamente constituido. He's a person who was elected legally, just as Adolf Hitler was. Dígame, yo le voy haciendo preguntas de actualidad a ver cómo Carta Abierta transmite esto a la gente. Es fétido, el aroma acá es el aliento es fétido, es realmente fétido. Le juro que me lavé los dientes. Bueno. Esta corporación huele. Decimos que estamos en desacuerdo con la construcción de una campaña mediática y hacemos un reconto histórico de lo que las campañas mediáticas significaron a lo largo de la historia argentina. Eso lleva a que alguien pueda decir del otro que es un hijo de puta. Postales de la crisis en Europa y el contraste con el 2001-2002. El 27 de junio en el Vicente Calderón en España, en Madrid. Bon Jovi no va a cobrar cachet para tocar en España, producto de la crisis que hay en ese país. El cantante americano ha explicado que al diseñar la gira para su último disco, España quedaba fuera del tour debido a la situación económica. Bon Jovi no quería dejar tirados a los fans de un país que, según él mismo, le encanta y le ha tratado muy bien. Bueno, algo muy parecido. 16 de octubre de 2002, los Red Hot Chili Peppers vinieron a tocar a la Argentina casi de regalo, porque estamos en plena crisis y nos regalaron una entrada de campo a 20 pesos, $5, lo que cotizaba en ese momento. Los Red Hot Chili Peppers convocaron a más de 60.000 personas y marcó casi una excepción en un año con escasas visitas internacionales debido al alza del dólar. Como un cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba, tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada. Un viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas. Somos tantos que al dolor lo convirtió en alegría. Otro día de queribles noticias. 1. La emisión de la peli de Néstor. En mi vida soñé, después de escucharlo decir tantas veces y con todo respeto, doctor Alfonsín, hablar del preámbulo, que uno de los que se reunía en los rincones era usted también. Yo lo admiraba, se lo puedo asegurar. 2. Un retorno memorable para 678 afiches. Vea cómo se construye una misma noticia desde la lucha y preocupación de un país serio versus la clausura y sanciones de país bananero. Infobae,
Moreno podrá clausurar los super que no cumplan el congelamiento. Podrán recibir sanciones de hasta 5 millones de pesos e incluso obligarlos a cerrar por días. También en Infobae, Brasil no tendrá tolerancia en su lucha contra la inflación. Expresó su preocupación por el aumento de precios. 3. Baltasar a favor de una justicia democrática. Partimos de la base de que el pueblo tiene capacidad, legitimidad y derecho a designar a quienes le dirigen, no tenga la misma para decidir quiénes gobiernan el Poder Judicial, un Poder Judicial que es del pueblo, que no es de los jueces. Obviamente cuando penetras en una corporación no es fácil, no te dejan porque el statu quo establecido favorece unos intereses consolidados y nadie cede, y la cuestión está en que quien gana es la sociedad, y eso es lo importante. La intuición y el corazón resisten a la mentira, es la fe, la nueva fe, como una estrella que nos guía. Un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo. Arranca 678. Un programa de primera. Y después cuando vienen las urgencias de los últimos partidos, es como que en las últimas 6, 7, 8 fechas, como que se toma la realidad. Sueño loco que nos abraza por cordilleras, ríos y plazas para seguir caminando. Los niños al hombro viaja la esperanza. Un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo latinoamericano. Que no terminaba, el futuro nos traicionaba. Compatriotas della Patria Grande, buenas noches, benvenuti tutti a questa edizione di 678 nel giorno nazionale dell'inmigrante italiano. Así que buenas noches amigos panelistas, voy a presentar a nuestros invitados de hoy. Tengo a mi izquierda a Carlos Girotti, sociólogo. No sé por qué decís a la izquierda. Bueno, es solamente ubicación casual. Miembro de CTA, miembro de Carta Abierta. Voy a mi derecha, igualmente casual, es esto. Y voy a presentar a David Cufré. ¿Cómo va, David? Es, periodista de Página 2, es editor de la sección Economía, pero columnista de varios otros productos. Con Claudio Slotnick está en De Haberlo Sabido en Radio América. Y es columnista de Gustavo Silvestre en Mañana Silvestre en Radio del Plata. Bienvenido, David, y gracias por venir. Y vuelvo a mi izquierda para presentar a nuestro compañero, colega y amigo Luis Grunstein. Periodista de larguísima trayectoria en Página 12 y en varios otros medios, y además compañero de Visión 7, aquí columnista de Política Nacional. Bienvenidos. Gracias a ustedes. Vamos a ir al que note la de anoche, al primer informe de esta noche en 678, un informe en el que vamos a encontrar actos fallidos, imitadores fallidos también, como suelen pasarle en general, y personas que olvidan el pasado, todo para traducir justamente y para distinguir lo imprescindible de lo superficial. Vamos al informe. Lo imprescindible y lo superficial. Los contrastes en la noche de anoche. Arranquemos con un contundente fallido de la medidora de precios clarinista Susana Andrada.
Estamos con Susana Andrada del Centro de Educación al Consumidor porque hay muchas preguntas. Susana, gracias por venir. Susana Andrada, ¿cómo le va? Susana Andrada, gracias Susana por acompañarnos. Susana es presidenta del Centro de Educación al Consumidor. ¿Alguien le va a decir que los precios aumentaron? Si cuando nosotros, ambos, en distintos momentos, hicimos las presentaciones a Guillermo Moreno, a mí me sancionaron y me hizo una denuncia penal por calumnias e injurias, que acá no hay libertad de expresión, es una mentira garrafal, que acá no hay libertad de expresión, es una mentira garrafal. Que hay libertad de expresión, que hay que no hay libertad de expresión. Perdón. Lo que no fue un fallido, sino todo un éxito, fue la lograda imitación que hicieron de Ricardo Forster en el programa de Jorgito Clarín. Una buena estrategia la de Don Clarín de evitar los debates de fondo y llevarlos a lo cómico. Vicente González Boster se llama, de Carta Abierta. ¿Qué tal? Jorge Lanata, ¿cómo va? Bueno. Buenas noches. Antes de darte la mano a vos, la nata, me la corto y se la tiro a los perros. Bueno, la nata. Gracias, González Boster. Dígame, yo le voy a ir haciendo preguntas de actualidad a ver cómo Carta Abierta transmite esto a la gente. Es fétido. El aroma acá el aliento es fétido. Es realmente fétido. Le juro que me lavé los dientes. Esta corporación huele. A mí me gustó mucho el personaje de Carta Abierta. Rodríguez González Boster. Muy bueno, muy bueno. Aunque pareciera ser que en un momento el imitador le cantó la justa al conductor. El abismo de las palabras es un universo demasiado profundo para vos, Jorge Lanata. Para vos, Jorge Lanata. Pasemos al Forster real, que ayer en la tanqueta contestó con argumentos a los ataques que recibe Carta Abierta desde los medios concentrados. Uno discute con alguien con el que tiene diferencias, acuerdos, visiones del país muy distintas. No discute contra los soez, el insulto, la agresión, las palabras maltratadas para maltratar al otro, con un nivel de violencia que es espantoso. Imbécil, boludo, pelotudo, idiota, pelotudo, idiota. Quiero saludar a todos los hijos de puta. Decimos que estamos en desacuerdo con la construcción de una campaña mediática y hacemos un reconto histórico de lo que las campañas mediáticas significaron a lo largo de la historia argentina. Eso lleva a que alguien pueda decir del otro que es un hijo de puta. Sigamos. Ayer en el programa de Grondona, el titular del Banco Ciudad y exfuncionario del 2001, Federico Sturzenegger, volvió a mostrar su militancia neoliberal. Hasta el año 75 el nivel de ingreso de Argentina fue bastante constante. Y si uno mira del 90 para acá, la economía argentina no es para nada desastrosa, sino todo lo contrario. De hecho, Argentina recupera posiciones relativas del 90 hasta acá. Entonces eso nos deja un paréntesis de 15 años, que son los 15 años que van del 75 al año 90, que sí fueron muy malos para Argentina. ¡Epa! Curiosamente frena en el año 1990. 15 años que van del 75 al año 90, que sí fueron muy malos para Argentina. Elogiando en consecuencia la década menemista, destructora de la industria nacional entre tantas otras cosas, y ocultando el estallido del 2001. ¿Será que no menciona el 2001 porque él fue parte de ese derrumbe? Recordemos lo que opinaba en las épocas de la peor crisis argentina. A mí en su momento me tocó defender de la convertibilidad. Por ahí, con diferentes precios relativos, con sueldos más bajos, quizás podamos crecer. Argentina tiene que reestructurar, tiene que volver a insertarse al mundo y la reestructuración de la deuda es parte de eso. Yo creo que el fondo ahora viene a jugar muy a favor de la reestructuración de la deuda argentina. Quizás podamos crecer con sueldos más bajos. Sturzenegger viene de mal en peor. Recordemos que en Sintonía con la Nación también comparó este proceso democrático con el nazismo. Nuestro invitado de hoy lo había dejado en evidencia. Estoy manteniendo un intercambio de twitters con Federico Sturzenegger, que tuiteó hace unos minutos lo siguiente. Querer parar la inflación con juventudes hitlerianas es como querer parar un tren gritándole que pare. Frente a esto, que a mí me pareció un exabrupto, es decir, juventudes hitlerianas, para ver si reflexionaba, yo le pregunté a Sturzenegger a través de Twitter. ¿Le parece que son juventudes hitlerianas? Y él respondió. Veremos. Pero el antecedente es real y concreto. Hitler hizo exactamente lo mismo, y con especial saña con los judíos. Frente a eso yo le pregunté si imagina que habrá matanzas generalizadas,
y todavía no respondió, veremos. Se habla con una liviandad de hablar de la juventud hitleriana, del régimen nazi, pero por favor, pongámonos en el real tenor que tienen estas expresiones. Creo que tenemos que ser mucho más racionales y mucho más serios. No solo no continuó con el intercambio de tweets ante la falta de argumentación, sino que ayer en Clarín, ¿dónde si no?, redobló la apuesta. Diario Clarín entrevista a Federico Sturzenegger, economista pro y presidente del Banco Ciudad. ¿No fue un error haber comparado los controles militantes de la Cámpora con las juventudes hitlerianas? Fue muy fuerte, pero fue una referencia histórica real que puede gustar o no. Finalicemos la primer parte del repaso televisivo de anoche con un gran fragmento de la peli de Caetano sobre Néstor que se pudo ver por Telefe. Como convencional, como hombre del interior, realmente creo, y esto tenemos que decirlo, que lo que se hizo de cambiar totalmente el dictamen que ingenuamente firmamos en la Comisión Federal, en la Comisión Redactora, un acto de una falta de respeto total y absoluto, y lo tuvieron que hacer en los rincones del Paraninfo porque pudieron reunir 5 minutos la redactora y no pudieron soportar 15 minutos la discusión democrática, porque había que tapar las disidencias, había que parar la democracia y había que imponer un despacho de cualquier forma, porque ese era el objetivo que se buscaba aquí. Y me duele porque viene de mi propio partido, que tiene historia y que tiene capacidad para discutir todos los temas de cara a la sociedad. Pero pareciera ser que acá no es necesario ni sirve tratar de discutir a fondo cuestiones que son fundamentales. En mi vida soñé, después de escucharlo decir tantas veces y con todo respeto, doctor Alfonsín, hablar del preámbulo, que uno de los que se reunía en los rincones era usted también. Yo lo admiraba, se lo puedo asegurar. También al presidente del bloque justicialista, al compañero Lacino, que dijo que Santa Cruz tenía guardado 600 millones de pesos y que había cobrado su juicio de regalías. Le quiero informar que fueron regalías congeladas y mal liquidadas y no pagadas en gobiernos anteriores, entre ellos el gobierno radical, y que con mucho esfuerzo, y es cierto gracias al presidente de la Nación, pudimos cobrar el 50%, y no la gastamos, la estamos administrando porque es la única posibilidad que tenemos para ver si estas frases de la producción, el trabajo, la equidad y la justicia, por lo menos en nuestra provincia, la podemos empezar a realizar. Porque si no, y si seguimos esperando que vengan las inversiones del Poder Central, no sé cómo vamos a tener que hacer. Y lo digo porque me toca vivir a diario, y algunos no se animan a decirlo, el peregrinar para encontrar decisiones. Que cada vez que hago una crítica o levanto mi voz, se me duermen hasta los cheques y los cajones. Porque es así, o como pasa a veces aquí, que pareciera ser que no se puede disentir. Y entonces a la hora de la decisión, en el bloque nuestro, y esto pasó hoy, ha pasado estos días, antes que discutir los temas centrales y de fondo, encuentran la mecánica de la persuasión, que es absolutamente convincente por otros medios. Ya va a llegar la hora que van a despertar los compañeros, ya va a llegar la hora que van a perder los miedos. Haremos algunos puntas para que este movimiento se vuelva verdaderamente democrático, porque sabemos que van a entender y van a comprender la mayoría de todos los justicialistas. Así como nos impresiona la coherencia de algunos hombres, también nos impresionan otros extremos. Por el otro lado, Carlos Girotti, miembro de Carta Abierta, como decíamos antes, sociólogo. Digo, hay un humor que causa gracia y hay otro humor que uno se pregunta cuál es su gracia. No sé cómo viste esa especie de imitación ahí. Yo recomendaba fuera del aire
que la producción tomara, y hago la invitación pública a Jorge Lanata para que haga lo propio, este sábado pasado, en la asamblea de Carta Abierta, Ricardo Forster, que ayer estuvo aquí junto con María Pía López, hizo una defensa de Horacio González frente a los ataques que estaba sufriendo, sin saber Ricardo que poquito tiempo después iba a haber una rara simbiosis entre él y Horacio. Yo digo, hagamos como dice Néstor en esto que vimos recién, hablemos de lo fundamental. No quiero hablar de Lanata, quiero hablar de la agenda golpista que está en marcha, la imposibilidad, la incapacidad, la impotencia de todo un sector que efectivamente da cuenta de este tipo de cosas, es la que se esconde detrás de esta agenda. No tienen la capacidad de dirigir a la sociedad. Apelan a la violencia verbal que preanuncia otra clase de violencias. Y frente a esto es necesario discutir lo fundamental. No quiero hacer la crítica de Lanata porque me llevaría 2 minutos. Lo que sí creo que tenemos que hacer es ponernos a discutir de qué manera la democracia en nuestro país está siendo taladrada, está siendo horadada, está siendo esmerilada, dinamitada en sus bases por un conjunto de actores, no solamente al que se hacía referencia en el informe, un conjunto de actores que se prestan a este tipo de cosas. En el insulto, en el denuesto, en el improperio, en la ofensa brutal a compañeros que tienen una vida intachable y que efectivamente están comprometidos con la marcha de la democracia en nuestro país y la asumen desde su condición de ciudadanos. Este gesto, el de la violencia de esta gente, repito, está preanunciando otra clase de violencia. Y esta sociedad sabe lo que eso significa. Es necesario remarcarlo una y otra vez. Cuando el diario La Nación hace referencia a 1933, cuando Elisa Carrió habla de las juventudes hitlerianas, cuando el propio Sturzenegger lo hace, en realidad están manipulando la verdad histórica, porque efectivamente lo que ellos están haciendo es torpedeando la República de Weimar. Es lo que había dicho Rosa Luxemburgo. Es lo que había hecho Rosa Luxemburgo, preanunciando la caída de la República de Weimar, hecho que es tomado en la Carta Abierta número 13. Lo que ellos están haciendo es torpedear esta democracia, es intentar liquidar este proyecto nacional y popular, es tratar de ahogar de cualquier manera la conciencia ciudadana que el 25 de mayo se expresó en la plaza. Clarísimo lo de Carlos. Ahora Carlos propone esta cuestión de discutir, intercambiar ideas. David Cufré, ¿a quién se le ocurre polemizar con Sturzenegger? Bueno, a David Cufré. Digo, pero ¿cómo fue ese intercambio de Twitter? No, más que polemizar, me parece que mucho de lo que ocurre en el periodismo hoy por hoy es que se fijan posiciones y muchas veces el periodista no pregunta. Entonces yo lo que le hice fue una pregunta. ¿Le parece que son juventudes hitlerianas? Digo, porque era una pregunta para ver si reflexionaba. Y después, bueno, ironizando un poco, le pregunté, bueno, ironizando, pero digo, ironizando y no tanto, porque él estaba planteando el tema de las juventudes hitlerianas. Le digo si piensa que puede haber alguna matanza generalizada, y como no me contestó, después le insistí, pero no contestó. Bueno, me parece que eso, que un poco en el periodismo pasa esto, que hay mucho de parodia, mucho de verdad asumida y poco de pregunta. Entonces, básicamente, lo que se me ocurrió fue hacerle un par de preguntas. Igual hay gente que no escarmienta, Sturzenegger, digo, por ejemplo, porque siguió hablando sobre eso. Luis Brustein, da la impresión de que hay una enorme liviandad cada vez que se cita algo, ¿no? Digo, ya sea el nazismo o cualquier otro tipo de comentario al respecto. Sí, hasta Dios puede ser corrupto, ¿no? Por lo de la bóveda celeste. Sí. No, yo creo que hay un problema aquí en la oposición en general. O sea, la oposición no termina de armar una mirada del país desde su lugar crítico, ¿no? Entonces está Lanata, que de alguna manera habla de una matriz de corrupción, o sea, es un gobierno que vino para robar y se organiza solamente para robar. Después está el Observatorio de Pobreza, o no sé de qué, de la UCA, que es una universidad cara, privada, no van los pobres a la UCA, que dice que la pobreza aquí está igual que en el 2003 o en el 2001. Y, o sea, no pasó nada con ninguna de las medidas que tomó el gobierno, como la asignación universal, como la incorporación de millones de jubilados. Eso no afectaron la medición de la pobreza. Es simplemente, no pasó nada. De aquí del 2003 vienen los exministros o los exsecretarios de energía de gobiernos anteriores
y dicen que no se hizo nada en el tema de energía, que todo es un desastre en el tema de energía, que tal. Y no se puede explicar, en el caso de la economía, no se puede explicar, digamos, que como una medida tan fuerte como la asignación universal por hijo no va a impactar en el tema de la pobreza en la Argentina. Eso quiere decir que esa medición no funciona, es una cuestión de sentido común, es un intento de construir una imagen de este país que la oposición no acierta a construir, entonces siempre le erra en el momento del debate. En el tema de la energía es lo mismo, si la producción industrial, todo el mundo sabe que prácticamente se duplicó desde el 2003 hasta ahora. ¿Cómo se va a duplicar la producción industrial si no se generó más energía de la que había en el 2003? O sea, algo tiene que haber habido en el medio. Y el tema de la corrupción es igual. ¿Cómo se puede alguien imaginar que hay un proyecto político que solamente está organizado o interesado por el tema de la corrupción? Esos temas son todos discutibles, o sea, el tema de la corrupción es discutible. Lo que no es discutible es la idea de un gobierno que se arma a partir de la corrupción. Es discutible el tema de los proyectos para generar energía, por ejemplo. Lo que no es discutible es decir que no se hizo nada, porque si no la realidad misma te lo voltea. Bueno. Y lo mismo en cada una de esas situaciones. O sea, hay una especie de pereza intelectual en ese sentido, y creo que por eso también la Nata elige pegarle a carta abierta, porque también hay una movida intelectual en la que la oposición no ha todavía podido plantear nada, no puede plantear una mirada crítica de esta realidad. O sea, coincidamos en esta descripción de la realidad. Los que están de acuerdo van a coincidir para apoyar en las cosas que están supuestamente bien hechas, ¿no? Desde esa óptica. Y los que están en desacuerdo criticarán las cosas que faltan. Ahora, lo que no se puede es construir una realidad virtual. No se puede ir atrás de esa cuestión, porque en ese momento los debates no existen y irrita mucho la incapacidad de formular esa mirada. Y yo creo que por eso viene este ataque estúpido, casi primitivo, elemental, de barra brava de un hincha de fútbol, ¿viste? Con carta abierta, ¿no? Ciertamente. Y del mismo modo que antes había número vivo, hay algunos números que se pasan de vivos y eso aparece también en el mismo marco de generar pánico con números bastante truchos. Vamos al segundo informe de la noche en 678. Otro intento de generar pánico de los traficantes del desánimo. Ayer, Roberto Navarro dejó en evidencia cómo los medios hegemónicos y los economistas del establishment buscan aterrorizar a la población, desinformando con números sin sustento y buscando ocultar cómo hasta las propias consultoras privadas y opositoras, que ellos validan como si fueran la verdad absoluta, muestran que sus dichos son mentiras. Lo que está pasando no es lo habitual cuando hay una crisis. Las crisis que vivimos en la Argentina, como en otros lugares del mundo, tienen que ver con lo económico. Y ahí es donde todos nos calentamos, donde todos nos ponemos furiosos. Ahora, hoy eso no ocurre. Lo que está pasando es un enorme choque de poder entre un gobierno que lleva 10 años y que quiere que su proyecto político perdure mucho más y un poder fáctico que quiere que termine ya. Y en ese choque llegamos a este ruido y a esta furia que está todos los días en los medios, ¿sí? Que está llevado adelante por Clarín y por La Nación y que después es repetido por algunos opositores y que no se condice con nuestra realidad cotidiana. La cosa empezó a mejorar este año. Entonces los consultores privados lo empezaron a decir, pero los diarios no lo repiten. Por ejemplo, el año pasado los consultores privados y algunas fundaciones decían que la inflación era del 2,5% mensual. Y eso te da 25 o 30%. Ahora este año ya van 4 meses que la inflación es menor. Y los consultores y las fundaciones lo dicen, pero los diarios siguen repitiendo lo mismo. La brecha hoy es más del 70, la inflación es del 30. Que la inflación se vaya al 30 no importa. El principal problema que tiene hoy la economía es la inflación. Una inflación que no cede. Vamos a ver la inflación. Estos índices no tienen nada que ver con el INDEC. Ahí les dice de quién es. La inflación del Congreso, que es un grupo de 17 consultoras que hacen un promedio, algunos legisladores, dio el 1,5 en abril. La inflación de las provincias da menos todavía, da 1,3. Y la de un consultor en particular,
que lo puse porque es opositor, porque es candidato por el PRO de Macri, dice que la inflación es 1,2%. Ahora, a ver, si yo agarro 1,3, el medio de esas tres que les mostré, y le multiplico por 12, los 12 meses del año, la inflación me da 15. ¿Por qué yo todos los días veo en la televisión a opositores que dicen que es el 30 y que esto va a explotar? La inflación es el 30. Que la inflación se vaya al 30 no importa. Si no es más el 30. ¿Qué piensan? ¿Que la gente no sabe multiplicar por 12? Si este medio 1,2 y lo multiplicás por 12 te da 14,4, hermano. Miren, ese es el consumo. Puse el consumo porque estoy repodrido de escuchar la palabra estancamiento. Un problema de estancamiento económico. Entonces es una economía estancada. Tratando de ver cómo se hace para crecer, para salir de este estancamiento. Y ahora entramos en un ciclo o en una tendencia descendente, que es este estancamiento. Tenemos la economía estancada. La economía hoy está en un tono de mediocridad y de estancamiento serio. A ver, estancamiento es cuando el consumo está en 0, 0,5, 0,6. Bueno, Miguel Bain dice que en abril el consumo creció 3%. Carlos Menconial dice 2,9%. Un problema de estancamiento económico. Entonces es una economía estancada. Carlos Menconial dice 2,9%. Y Orlando Ferreres 3,3. Son todos economistas que no tienen nada que ver con el gobierno, ninguno. Si el consumo está en el 3,5%, es normal. No está volando, pero es normal. Agarren los diarios del fin de semana, agarren La Nación y Clarín. Hablan de estanflación, estancamiento con inflación. Cuando una economía está destruida, como he leído en estos días en los diarios, miren, según la Fundación Fiel, en abril la industria creció un 2,7%, según Ferreres, un 1,9%, y según la Unión Industrial Argentina, es decir, los tipos que tienen que ver con eso, creció un 3,1%. Ya hace 3 meses que la construcción está subiendo. ¿Usted lee un título en los diarios en donde diga que la construcción se está recuperando? ¿Sabés qué me llamó la atención de los indicadores de estos días? ¿Cómo bajó lo de la construcción? En la construcción ya van 11 meses consecutivos de caída. Hay caída en la actividad de la construcción. Los dos datos son de la Cámara de la Construcción. El primero es el total de la construcción, que en abril creció un 4,1%. No es un número chico. El índice Construya se hace con todos los insumos de la construcción, ¿sí? Agarran cuánto creció la venta de cemento, cuánto creció la venta de cal, de ladrillos, y hacen un promedio y le da ese índice Construya que creció un 4,4%. Lo que usted va a leer en los diarios todo el día con este clima en el que vivimos, con el ruido que le meten los medios, es que la construcción está destruida. Usted no tiene la posibilidad de informarse hoy en la Argentina. Hay un joven argentino que admira a Mañeto al no poder creer que una sola persona tenga tanto fanatismo y tanta pasión puesta al servicio del desánimo y la mentira. ¡A Mañeto en la vida real! ¿A Mañeto en dónde? Quiero ver a Mañeto en la vida real. Pero es difícil, papá es dueño de más de 300 medios, no lo vamos a poder encontrar. ¿Qué me importa? Hagan una ley de medios y que tenga menos. Yo quiero ver a Mañeto en la vida real. Y bueno, vamos a ver, por ahí si lo citan a declarar por papel prensa lo podemos ver. No, nunca lo citan a declarar, nunca va. Pero está muy difícil, papá tiene muchos jueces amigos. ¿Qué me importa? Yo lo quiero ver igual, quiero ver a Mañeto en la vida real. Bueno, ciertamente conmovedora el pedido, la prédica de este niñito, pero volviendo a lo otro, lograr estancamiento. A ver, David Cufré, ¿qué pasa con este asunto de la inflación? ¿Quién infla a quién? ¿Cómo es la mano? Mirá que yo lo vi a Mañeto en la vida real, ¿eh? Sí, y sobreviviste. Sí. Ya es algo. Bueno, a ver, los números. Lo que decía Navarro, el consumo no está volando como voló en otras épocas de la economía argentina, donde voló realmente, pero tampoco está caído ni estancado. Hoy se conoció el dato de patentamientos de autos. 89.661 autos. 89.000, 90.000 autos vendidos en un mes. O sea, es un número gigantesco. A ver, en el 2001, 2002, si mal no recuerdo, creo que se vendieron en total 120.000 autos, como se habían vendido en 1945. O sea, estábamos ahí. En un año. En un año, en todo el 2001. En el 2001. Se habían vendido la misma cantidad de autos que en 1945 y 1946. Hoy se vendieron 90.000 autos en un mes. Tiene que ver con el dólar, con que hay, otros factores. Alguna gente piensa que hay más inflación, entonces cree que el precio del auto está barato.
Digo, pero el consumo no está estancado ni mucho menos, está bien, podría estar muchísimo más alto, obviamente, como estuvo en algún momento, pero tenemos una economía con un consumo bastante diversificado y ahora con el aumento de la asignación universal por hijo, las asignaciones familiares, son 1.500 millones de pesos por mes que se pone en la economía, digo, el consumo va todavía a reactivarse mucho más porque parte del crecimiento de todos estos años fue el consumo y este año también. El otro dato, el de la construcción, hubo 11 meses consecutivos de caída que terminaron en febrero. Ya en marzo, abril y mayo tenemos 3 meses consecutivos de recuperación. Entonces hay que decir las cosas como son. La construcción sufrió muy fuertemente durante el 2012 a raíz de las medidas cambiarias, básicamente, y en el año 2013 está mostrando una recuperación que no es bestial, está creciendo un 3,6%, pero digo, tenemos una economía, digo, no hace falta mentir con los números o con las interpretaciones. Las cosas son como son. Le fue mal a la construcción el año pasado, este año le va mejor. El consumo se resintió un poco más el año pasado, este año le va mejor. Digo, hubo momentos donde fue claramente muy superior, pero lo que hay que marcar es que a diferencia de otros momentos, como decía Sturzenegger en el informe anterior, donde decía, bueno, en los 90 fue una década positiva y miraba el indicador global del PBI, que también es discutible, pero en ese número positivo tenías un desempleo del 18,5%. Entonces fue positivo para una cúpula, para un sector que se llevó altas rentabilidades y altas ganancias, mientras que el resto de la sociedad lo sufría. Hoy por hoy tenés como... Ha crecido muy fuertemente el empleo, como tenés la asignación universal por hijo, como tenés las asignaciones familiares, como tenés una cobertura distinta, tenés un consumo mucho más extendido que hoy por hoy está bien, no está maravilloso, pero está bien. ¿Se puede, Cintia García, que trata de discutir a veces con la oposición a cara lavada diariamente, ¿se puede hablar desde una realidad concreta o siempre hay una ilusión de esa realidad? ¿Sabes que estaba pensando sobre los discursos y la realidad? Yo creo que el intento que hace el Grupo Clarín desde su mirada de poder político más que periodístico, parafraseando a Horacio González, dijo hace un tiempo, hay que refundar el periodismo, y me parece que tiene que ver con una abismal y brutal negación de la realidad que hace el grupo. Dos ejemplos. Por ejemplo, yo hablaba en Radio Nacional a la mañana con el presidente de la Sociedad Rural. Entonces le preguntaba sobre la situación del campo. Bueno, el planteo que ellos hacen es peor que el 2001. O sea, hacen un planteo de que este discurso del Grupo Clarín es la réplica ideológica de la sociedad rural. Eso tenemos que visibilizar. Me parece, lo pongo a discusión, tal vez yo me equivoco, lo digo a riesgo de equivocarme, pero cuando uno le pregunta al presidente de la sociedad rural qué pasa en esta década, él hace un planteo de que estamos peor que en los 90. Entonces le digo, bueno, deme una buena, no va a haber cosecha récord este año. Bueno, tal vez si sucede lo que dicen que va a suceder, hay cosecha récord. Bueno, entonces no estamos como en los 90. Los campos están quebrados, se está liquidando la tierra, los productores no pueden comercializar sus productos, no. Bueno, ese es un planteo negador. El Grupo Clarín niega que tiene capacidad cuasimonopólica, dice que no tiene la concentración de los medios. Me parece que ahí es donde yo pienso en lo que decía Forster, que no tenemos que seguir la agenda que nos imponen. Ahora, no seguir la agenda que nos imponen tampoco implica ser necios en cuanto a los problemas reales. Uno puede decir que el kirchnerismo tiene deficiencias, puede hablar de las críticas de este tiempo político. Ahora, lo otro es tan abismal, la negación de la realidad es tan brutal. Por ejemplo, otro ejemplo de alguien que no es kirchnerista, hablo con el flamante presidente de la UIA, Méndez, le pregunto cómo ve, porque Infobae titulaba diciendo que Méndez había dicho, esta no es una década ganada. Le pregunto, ¿no es una década ganada? Bueno, yo no dije que no sea una década ganada, yo dije, no hay que hablar en términos de década ganada, dije, esta es una década recuperada. ¿Hay desempleo, Méndez? ¿Hay situaciones de desempleo, como plantea el diario Clarín o el diario La Nación? No hay situación de desempleo, responde Méndez, el presidente de la Unión Industrial Argentina. Lo que hay es recortes de horas extras. Bueno, ese es un problema que uno puede plantear. ¿Por qué hay recortes de horas extras? Ahora, de ahí a decir que la situación del desempleo crece o la economía se estanca, me parece que ese es el problema, que nos confrontamos todos los días a ¿por qué seguimos la agenda de los medios dominantes? Porque niegan la realidad. Entonces, si negas la realidad y nosotros estamos tratando de visibilizar esa negación de la realidad, terminamos cayendo en una situación que no sé qué resolución tiene, que es de visibilizar esas oscuridades. ¿No tenés, Luis Brustein, de a ratos la impresión de estar primero con la necesidad de primero desmentir cosas para poder opinar y analizar después? Yo llegué a la conclusión de una conclusión dolorosa para mí, que soy periodista, ¿no? Una vez que iba en el taxi,
me iba a tomar el avión, ¿no? Y tomo el taxi, entonces el tipo lo pone en Radio Mitre y empieza que la fragata está y que los tribunales de Nueva York, frac, y que la inflación, que frac, una pálida infernal. Y yo por adentro me decía, no voy a decir nada, no voy a discutir con el tachero, qué sé yo qué. Hasta que en un momento, la verdad, era tanta mala onda, era para marcarte el día. Y yo le digo, señor, ¿cómo hace usted para estar todo el día sentado escuchando tanta mala onda? Le digo, ¿a usted le parece que está así la realidad de este país? ¿Es tan para estar tan mal? Porque si yo estoy escuchando todo el tiempo esto, me quedo después de todo el día con un mal humor insoportable. Y con su gran sabiduría de hombre que tiene el traste pegado al asiento durante 8 horas en el volante, en esta ciudad que es un infierno, gracias al gobierno, nuestro jefe de gobierno, el hombre me dice, lo que pasa es que usted se toma todo a nivel personal, me dice. Y yo lo pensé, y digo, claro, el tipo está sentado ahí, le entra por una oreja y le sale por la otra. Lo cual implica que la palabra y lo que hacemos los periodistas se empieza a desvalorizar mucho. A mí me preocupó eso. Yo otra vez caí en el mismo problema que me decía el tipo, me lo tomé a nivel personal, pero ahí no podía porque soy periodista. Pero pasa eso. Dante Augusto Palma, lo personal es político, como decían nuestras amigas feministas. Sí, claro, sí. Pero sí, anoté algunas cosas. Un guiño que le hizo Macri de nuevo al grupo Clarín fue el famoso índice, ahora el nuevo índice de precios que hace la ciudad, porque en esta lista que mostraba Navarro, digamos, habría que agregar el de Macri, que de golpe dijo que era el 2% en abril. Aún en contra de lo que había dicho Melconian, que es su candidato, que había dicho 1,2. Ahora, después otra cosa que se ha hablado mucho y que los hechos la han falseado es que el congelamiento de precios finalmente fue exitoso. Y sí, y fue exitoso, porque la verdad es que, no estoy tomando los números del INDEC, digamos, aún la inflación de los privados durante el congelamiento de precios mostró que bajaron un montón las expectativas. Miguel Bain, en un informe dice que la inflación en alimentos en el primer trimestre, si se proyecta todo el año, daría 9,3% en alimentos, que es lo mismo que dio en el 2005. Una inflación del 9,3% en alimentos es, en comparación con cómo veníamos, bastante menos, dicho por Miguel Bain, no por el INDEC. Pero la misma datos de inflación que daban los del Congreso, esa inflación Congreso que le dicen, venía dando 3, ¿no? Todos los meses, o sea, 36, se iba al... Y cuando empezó el control de precios, o este acuerdo de precios, porque no es control, empezaron a decir 1,5, que era lo que el INDEC estaba diciendo ahí, 0,75. O sea que había bajado a la mitad, o sea que de acuerdo a sus propios datos, había sido bueno, había sido efectivo. Yo no entendía por qué decían que había fracasado, si después cuando daban los números, en sus propios números demostraban que había funcionado, ¿no? No, digo, lo que puede ser un buen momento para discutir, no sé si es un buen momento, no creo que sea un buen momento. Sería bueno que sea un buen momento, pero no lo es. Pero digo, una discusión técnica y hasta epistemológica acerca de los datos, acerca de cómo se mide un índice de precios. Mostrar que no hay ningún manual acerca de eso, y que los índices siempre han sido controvertidos, que hay un aspecto que tiene que ver mucho con la persuasión y con las expectativas que se generan, lo cual es un problema, porque si queda desacreditado el índice, ¿no? Además, la diferencia entre el índice de precios y la inflación, que es otra cosa, ¿no? Explicar qué es la inflación, por ejemplo, muy brevemente, Cintia García. Cortito, porque me acordaba y veía el informe donde estaba Susana Andrada en ese programa, hacían el planteo de las diferencias de los precios en estos 500 productos. Pero ¿a dónde iban a preguntar cuánto estaba el producto en cuestión? ¿Al kiosquito o al almacén del barrio? Cuando está claro que son las cadenas de supermercados las que tienen los precios, y lo dijeron hasta el cansancio, que los negocios de proximidad, los pequeños kioscos, los almacenes de barrio, probablemente no se puedan adecuar a esos 500 precios acordados. Ahora, ¿a dónde va el periodista? ¿A buscar el precio? Al almacén del barrio. Vamos a ver, justamente de contrastes y de cosas imprescindibles y de cosas superficiales se trata nuevamente en el informe que vamos a ver ahora en 678. Lo imprescindible y lo superficial. Los contrastes en la noche de anoche. Parte 2. Roberto Navarro en su programa realizó un duro contraste entre la realidad del nazismo y la vergonzosa comparación que realizó el diario La Nación. Razi. That way.
numérotés, pris dans le jeu d'une hiérarchie encore incompréhensible, classés parfois Nacht und Nebel, nuit et brouillard. Il faut anéantir, mais productivement. Laissant la productivité à ses techniciens, Himmler se penche sur le problème de l'anéantissement. Avec les corps, mais on ne peut plus rien dire. Avec les corps, on veut fabriquer du savon. Quand les Alliés ouvrent les portes, Eso es el nazismo. Digo, por si alguno se olvidó, ¿vio? Porque esta semana, este diario, el Diario de la Nación, dijo que el kirchnerismo se parece al nazismo. Que entre eso que ustedes vieron y la vida de los argentinos hay cierto paralelismo que nos obliga a mantenernos atentos. Eso dijo el diario La Nación. Fundamentalmente es un insulto al pueblo judío porque para compararlo, lo que tratan es de demonizar al kirchnerismo, sí, pero para compararlo primero hay que bajarle el precio a eso que acabamos de ver recién. Pero además, ¿qué tiene en la cabeza el editor de La Nación para decir que lo que vivimos en la Argentina se parece a eso que acabamos de ver? Esta fue la máxima expresión de una escalada que venimos viendo, en donde se trata de demonizar, para después ¿qué? Pasemos ahora a la emisión del operador Majul. Allí se pudo ver unas interesantes fotos de un paño para jugar al póker, 2 puertas, al parecer una al lado de la otra, 4 sillas bien pintadas y unas fichas de casino que provendrían de Puerto Madero. Con Hugo Machiavelli vamos a mostrar fotos inéditas que hasta ahora no se vieron del Ganito o del Puticlub o como se llame. Y vamos a tratar de desentrañar las eventuales vinculaciones, si las hubiera, de Acero Cali, de CGI, del Ascar y de gente de las Arobaes. ¿Qué nos vas a mostrar? Mira, te voy a mostrar las fotos del lugar, es un material exclusivo, hasta ahora no se vieron en ningún lado. Y esta es la primera foto, mira, esta es la puerta del lugar, esta es la puerta del lugar, es un material exclusivo. Esto es lo que es. Ahí hay fotos... ¿Qué es eso? Eso es una mesa de póker, básicamente. A ver, otra foto mostremos. Y son fichas de casino. Incluso había una presunción, esto no está comprobado, que muchas de estas mesas provengan de Puerto Madero. Esto no está probado. Esto no está probado. La próxima foto. La próxima foto, mira. Otra mesa de juego, otra mesa de juego. Es un material exclusivo. Mostremos la última foto, Ahí por está, favor. mira. A ver. La última foto es del lugar que está al lado de este sitio. La última foto es del lugar que está al lado de este sitio. Y ahí está de nuevo la Argentina trucha, ¿no? La Argentina trucha, ¿no? Bueno, se ve que la denuncia que tanto prometió Luisito quedó pendiente para el programa siguiente, ¿no? De la nada de Luis al fondo con Víctor Hugo. Esto decía ayer Embajada de Línea. Lo que molesta en realidad es la democracia. Cuando la democracia no viene con libertad de mercado, con bonos, con deudas, con Fondo Monetario Internacional, les provoca escozor. Se brotan. Esto es lo que duele. Ni siquiera son originales, porque el primero que hizo esta aterradora comparación fue alguien muy cercano a Bush. ¿Se acuerdan de Donald Rumsfeld, el secretario de Estado de Bush? Él es el primero que dijo algo como lo que esta semana se manejó en la Argentina. We've got Chavez in Venezuela with a lot of oil money. He's a person who was elected legally, just as Adolf Hitler was. Las dictaduras nacen así. Usted sabe que Hitler fue legítimamente constituido. He's a person who was elected legally, just as Adolf Hitler was. Usted sabe que Hitler fue legítimamente constituido. Pasemos al canal Todo Negativo. Ayer en Argentina para desarmar, Santillán demostró que no aguanta más al kirchnerismo y no puede ni esperar hasta el 2015. Es complicado resumir de qué se trata el programa de hoy, pero básicamente lo que nos estamos preguntando es cómo seguir, cómo hacer para seguir, cómo hacer para seguir. Están con nosotros Elisa Carrió y Pino Solanas, para mí no necesitan presentación, pero básicamente lo que hay que decir es que están juntos ahora, están trabajando juntos, pero en este mare magnum de cosas raras que están pasando en el mal sentido de la palabra raro, ¿no? Raro, extraño, como desagradable, raro
extraño, como desagradable. Voy a contar casi una intimidad. El otro día me senté en la banca y le dije, vos sabés que yo descanso en vos. El hecho de estar juntos también a mí me hace descansar. Uno escucha a Carrió y escucha a Morales y la verdad, son la derecha militante, grosera y torpe. La coalición cívica de Carrió sigue defendiendo las viejas esencias de las ideas más conservadoras. Fernando Pino Solanas había hecho una alianza con la diputada de la coalición cívica, Elisa Carrió. La juventud de Proyecto Sur no ha gustado esta alianza. De hecho, la juventud de Proyecto Sur ha decidido separarse. Para nosotros, Pino abandona este proyecto, por más que nosotros abandonemos el partido, él es el que abandona el proyecto. Nosotros vamos a ir adelante con nuestra bandera. El hecho de estar juntos también a mí me hace descansar. Pasemos de la tele de anoche a los tweets de anoche. Esto publicó la opositora Bullrich, que habla por sí solo de su nivel de argumentación. Twitter de Patricia Bullrich. ¿Dónde querrán llevar el Teatro Colón? Hagamos la lista de posibles lugares. Tweet de Horacio Cabac respondiendo a Bullrich con signos de pregunta. Tweet de Patricia Bullrich contestando a Cabac. Pocas ideas, no tiraste ni un lugar. Tweet de Cabac contestando a Bullrich. Trasladar el Teatro Colón, antes que dónde, no se me ocurre el cómo. Tweet de Bullrich. Pero a ellos se les ocurre. Tweet de Cabac. No termino de entender. Lo que intentan trasladar es la estatua de Colón, no el teatro. Tweets del falso Héctor Mañeto. Tiene razón la doctora Pato Bullrich. No podemos permitir que la dictadura traslade el Teatro Colón. Lucharemos contra ello. Bueno, qué notable. Lo nuestro es puro teatro. Ahora, cuando alguien no hace falta presentarlo porque es un impresentable, Carlos Girotti, volvamos al principio del informe que veíamos recién. Digo, me extraña muy especialmente que además de esta comparación con el nazismo, se haga desde lugares como el Diario de la Nación que apoyaron la dictadura genocida que hubo en la Argentina. Digo, ¿no es más todavía repugnante eso? Bueno, si mal no recuerdo, ayer yo lo vi en este programa. También se veía La Nación, 1938 era, la producción no me dejará mentir, haciendo loas al ascenso del nazismo, el festejo de las multitudes, Diario de la Nación. Sí. Yo digo, vuelvo a lo que dije al principio y quiero subrayar lo que Ricardo Forster dijo ayer. Estamos en presencia de una maniobra que es protogolpista. Porque esto que decía Cintia al principio, lo de la sociedad rural, estos dos que se ponen, que descansan uno en el otro, pienso, pobres militantes, aquellos compañeros que lo siguieron a Pino y que hoy se encuentran frente a esta realidad, no prefiero ni pensar. Entonces digo, hay algo que está ocurriendo que es preciso ponerlo en superficie, pero no desde el insulto, no desde la descalificación, sino analizando qué implica esto, que es una ofensiva en toda la línea, que marca el grado de desesperación de estos sectores que se le llaman el poder fáctico, los grupos monopólicos. Yo digo, los que tienen el poder real en la Argentina. Estos tipos no tienen la capacidad de dirigir al país en su conjunto, no tienen una propuesta de avance para el conjunto de la sociedad. Y entonces navegan en su propia impotencia. Lo que están haciendo es mostrar efectivamente su imposibilidad. Frente a esto, yo creo que nosotros tendríamos que construir, me parece, un discurso que supere la mera denuncia de la brutalidad de estos tipos, de su salvajismo. Creo haberlo dicho acá otras veces, pero lo voy a repetir. A diferencia de la clase dominante venezolana, que tiene un Capriles, porque nunca apeló al terrorismo de Estado, la clase dominante argentina, que es brutal, es salvaje, es nazifascista, porque ha apelado a la solución final más de una vez. Claro. ¿No? El bombardeo a la Plaza de Mayo, José León Suárez, los 30.000, la lista es enorme, el genocidio de los pueblos originarios, Roca. ¿Cuántas veces hay que mencionar esto? Bueno, es necesario mencionarlas todas y cada una de las veces a condición de que podamos construir un discurso que recupere de nosotros la noción de ciudadanía, que recupere de nosotros el concepto de democracia y que incluso recupere de nosotros el concepto de república. Yo no estoy dispuesto a regalar estos conceptos a una derecha brutal, salvaje, que no va a dudar en ningún momento en volver a apretar el disparo para que salga el tiro final.
Y hasta hace algún tiempo, hasta hace algunos años, Orlando Barone, cuando uno escuchaba que había intentos destituyentes en estas maniobras, había gente que se resistía. Ahora creo que nadie lo discute. ¿Cómo lo ves? Bueno, esa palabra destituyente creo que se la adjudican es de carta abierta, pero era de... Es invención pura y total de Nicolás Casulla. Del querido Nicolás Casulla. Que es muy interesante porque es una palabra desconocida en el lenguaje, por lo menos cotidiano. Otra cosa que importa, sí, es la instalación, la consagración del intelectual dentro de la discusión política. Lo que ha producido este modelo es que no solo en esta mesa, sino en varios medios y las voces intelectuales, no de carta abierta solamente, están en el tapete. Antes estaba circunscrito a un reducido grupo y no esta apertura que hay. Esta es una de las cosas que vale. Otra de las cosas es, hay que decir esto, el lenguaje nos habla. Nosotros hemos observado ahí el lenguaje de la Nata, el lenguaje de Foster. Ahí tenemos la diferencia. El lenguaje nos habla. Cada uno habla desde el lenguaje, desde la estética, de su contenido. El contenido de la Nata es el spam. El contenido de Foster es lo que estuvimos elogiando recién. Digo Foster porque es el arquetipo, en este caso estuvo invitado. Yo vi un afiche, perdón, un cartel gigante, creo que hay varios, en la autopista del oeste, de acá del oeste, en donde hay un cartel gigante sin foto que dice no robarás, séptimo mandamiento. Sí. Y debajo dice Margarita Stolbizer. Algo parecido a ese cartel, parecido me refiero en la estética de Narváez, que no tiene la foto de él, pero que habla de ella o nosotros, ¿no es cierto? Y pensaba, el lenguaje nos habla, Margarita Stolbizer. Esa apelación, que ella seguramente no lo construyó, no lo ideó, hay un jefe de campaña que le dijo esto es un golazo, esta abstracción sobre la corrupción y de lo demás a la que están apelando los medios. Y acá viene la responsabilidad de los receptores, que vuelvo a insistir. Los receptores no son inanimados, los receptores son todos los que estamos aquí, los que están allá y los que están acullá y más allá. Por lo cual el receptor tiene una responsabilidad sobre esos oídos. Cuando él me contaba los del taxi, como que le entraba por un oído y le salía por el otro, esta es tu interpretación, es lo que me hace confiar a mí en ese receptor que no recibe, que expele, o que le atraviesa pero que no lo sujeta. Y ¿sabes qué espero? Como no tengo comprobación empírica sobre esto, yo no puedo saber si los 2 millones de presuntos oyentes o televidentes que escuchan a la Nata creen todo lo que dice la Nata, o al contrario, o le pasa como al del taxi, no lo sé. Por eso que yo espero, como los chicos que quieren ver la realidad, las elecciones. Bien, para verlas en directo, entonces ahora tenemos un mandamiento más, que es no prolongarás el corte. Vamos a un corte y ya volvemos en 678.